año 2018, la Universidad de Costa Rica lideró un proceso de conversación alrededor del tema del mercurio, esto unido a universidades estatales y a organizaciones y empresas interesadas en este tema. El fruto de este trabajo es el que hoy nos permite compartir el curso que hemos denominado Educación en Salud Ambiental para el Control de la Contaminación del Mercurio, la Exposición y el Riesgo a la Salud. Para este módulo nos acompaña la licenciada María del Mar Solano, representante del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Dirección General de Calidad del Ambiente, así como el doctor Horacio Alejandro Chamizo García de la Universidad de Costa Rica, especialista en Gobierno y Políticas Públicas y en Salud Pública. Junto con ellos transitaremos los temas de qué es el mercurio y sus efectos en la salud, qué hace Costa Rica para controlar el mercurio y cómo nosotros como país podemos aportar en este tema. Iniciamos este recorrido con la participación de nuestros especialistas de hoy. Desde hace varios siglos se conoce el carácter tóxico de algunas sustancias y se asoció algunas ocupaciones con demencias en la población trabajadora. Esto se ve claramente plasmado en la obra literaria Alicia en el País de las Maravillas y también en el cine, pues fue llevada esta obra que es un ícono de la literatura infantil. Por supuesto que en la antigüedad no se conocía con especificidad el papel de estas sustancias, cómo era que entraban en contacto con el ser humano y mucho menos el proceso fisiopatológico. En el caso de las pieles y la elaboración de sombreros, el nitrato de mercurio juega un papel esencial como sustancia tóxica. Nosotros vamos a estar conversando el día de hoy sobre el mercurio, específicamente desde la perspectiva epidemiológica y toxicológica, a modo de entender cuáles son los factores de riesgo que inciden en la aparición de algunas enfermedades asociadas con el mercurio. El mercurio es un elemento constitutivo del planeta. Está presente en el ambiente externo a partir de sales como el sulfuro de mercurio, el nitrato de mercurio, el óxido de mercurio y el cloruro de mercurio. También hay otros compuestos orgánicos presentes que tienen un carácter tóxico importante. El movimiento de este tóxico se da a partir de la misma escorrentía, a partir de la erosión y el desgaste de las rocas y el suelo. Estas sustancias se depositan en las cuencas marinas y las cuencas fluviales más importantes y una vez allí sufren procesos de transformación, penetran en la cadena trófica y pueden terminar contaminando al ser humano. Ahora vamos a estar explicando en detalle un poquito más de esto porque de esta explicación precisamente emergen recomendaciones para su control. Las fuentes naturales del mercurio son diversas, se asocian con la desgasificación y el vulcanismo. Nosotros en Costa Rica tenemos este fenómeno muy presente en el país, pero también la disolución de estas rocas lleva a la contaminación de algunas cuencas fluviales y marinas del entorno costarricense. También tenemos fuentes antrópicas de gran relevancia y estas fuentes antrópicas, es decir, provocadas por la industrialización, tienen que ver con la fabricación de plaguicidas, la fabricación de pinturas, las plantas de cloro sosa, incluso algunas actividades de carácter social, como es la atención en salud, pues está presente en la industria médica y en la industria odontológica a partir de la fabricación de estos equipos. El mercurio se integra a los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué quiere decir esto? Se traslada, es decir, no se deposita y permanece estático, sino que forma parte de los intercambios de sustancias entre los diferentes elementos del ambiente que están presentes en el ecosistema. Por ejemplo, es de gran relevancia la circulación del vapor de mercurio, el mercurio metálico, en forma de vapor, ya que este es un metal que tiene la posibilidad de pasar al estado gaseoso muy fácilmente a temperatura ambiente. Las grandes masas de aire trasladan el mercurio y permiten su circulación de un ecosistema a otro.
Por otra parte, y esto es muy importante desde el punto de vista epidemiológico, el mercurio forma ciclos a nivel local, sobre todo el metilmercurio. Voy a explicar qué es el metilmercurio por su significado que tiene en la epidemiología de un grupo de enfermedades crónicas presentes en diversos países, y Costa Rica no escapa a esta realidad. Entonces, tenemos circulación a nivel global, pero también circulación a nivel local. Es decir, el mercurio está presente en nuestro entorno cotidiano. Algunos de los elementos que ilustran cómo el mercurio aparece en fuentes de nuestra vida cotidiana lo tenemos en esta ilustración. Por ejemplo, la desgasificación de un volcán produce micropartículas, produce gases en los cuales se puede encontrar el mercurio en concentraciones de relativa importancia para la salud del ser humano. Esas partículas a veces alcanzan un tamaño muy pequeño, es decir, menores a 2 micras, menores a 1 micra. Eso quiere decir que estamos hablando de partículas que son fracciones de miles de partes dentro de 1 milímetro, de manera que pueden ser respiradas y pueden ser absorbidas, pueden pasar al torrente sanguíneo, y ahorita vamos a estar explicando cómo se pueden distribuir, se pueden acumular y pueden causar procesos fisiopatológicos. Al mismo tiempo, también se utiliza en la industria, por ejemplo, en la elaboración de la fabricación de fluorescentes, lámparas, equipos médicos para medición. Por lo tanto, está en todos los ambientes domésticos y los ambientes laborales. También se utiliza en la minería, en la industria del oro. Es un insumo muy importante para la extracción de oro. Está presente incluso en las amalgamas que se usan en odontología, y que muchas personas todavía conservan estas amalgamas hechas a partir de mercurio. Se desprenden pequeñas dosis a partir de estas amalgamas que pudieran ser tóxicas también. Está incluso en los productos marinos. Habíamos mencionado que el mercurio forma parte de las cuencas marinas y de las cuencas fluviales, y que ingresa a la cadena trófica, y por lo tanto puede estar presente en algunas especies marinas y fluviales que son de alimento, de autoabastecimiento para algunas poblaciones. Y un elemento de suma importancia respecto al mercurio tiene que ver con su efecto teratógeno, es decir, el daño que se puede producir en el embrión y en el feto a partir de los depósitos de mercurio que puede tener la madre a lo largo de la vida, que acumula a lo largo de la vida como consecuencia de la exposición. Como se ve, la presencia es diversa, y la exposición asimismo puede ser importante desde el punto de vista epidemiológico. Es claro que hablamos de ciclos biogeoquímicos y que el mercurio forma parte de estos ciclos biogeoquímicos. Pero un elemento de ese ciclo biogeoquímico de gran importancia, porque ha tenido a partir del mismo lugar epidemias a nivel mundial, y una muy importante como la que sucedió en Minamata, les voy a comentar, es la acumulación de mercurio en el fondo de las cuencas fluviales y marinas, y su transformación a partir de microorganismos que están en el fondo, transforman estos sedimentos convirtiendo mercurio metálico, monometil y dimetil. Es la oportunidad entonces que tiene el mercurio para incorporarse en la cadena trófica. ¿Qué cosa es la cadena trófica? Es precisamente la cadena de alimentación de las especies, que es fundamental para que las especies puedan existir, y el ser humano se inserta en la cadena trófica alimentándose de las especies. Es decir, existe un proceso de biomagnificación. ¿Qué significa la biomagnificación? Que esto tiene una gran importancia para entender la epidemiología del mercurio y de otros metales también. La biomagnificación no es otra cosa que el proceso de aumento de la concentración de metales y el mercurio como parte de estos metales en los tejidos de animales que forman parte de la cadena trófica. ¿Qué quiere decir? Que las especies mayores, las especies depredadoras, las especies más longevas tienden a acumular mayor cantidad de mercurio en sus tejidos. Muchas veces el ser humano se alimenta con frecuencia, en su dieta aparecen estas especies, y si no se observa un balance adecuado en la alimentación, pudiera incrementar los niveles de exposición
y por supuesto el riesgo a una serie de enfermedades que los vamos a estar refiriendo a continuación. Es el caso de la epidemia, el famoso brote del síndrome de Minamata. Este es un síndrome neurológico, ya que el mercurio es un agente tóxico, un agente neurotóxico. Debido al proceso de biomagnificación que les comentaba, tiene un significado en la epidemiología debido a la exposición por agentes tóxicos de origen químico, en la bahía de Minamata, entre los años 1932 y 1968 aproximadamente, se vertieron 81 toneladas de desechos que contenían mercurio en la bahía. Prácticamente fueron 81 toneladas de mercurio vertidas. Esto originó una contaminación en el fondo de la bahía y al mismo tiempo una contaminación en la vida marina, que es la base de la alimentación de la población local. Aquí tenemos un ejemplo claro de la influencia que tiene la contaminación de un ecosistema, es decir, bueno, una serie de procesos epidemiológicos que se originan a partir de aquí de carácter local, ya que era una población que se autoabastecía de la pesca, registrándose aproximadamente unos 3.000 casos en varios años, 400 casos neurológicos, 111 defunciones, que se registraran. Pudieron haber muchos más casos no registrados. Esto pues, se conoce como uno de los eventos epidemiológicos de mayor trascendencia a nivel mundial, a partir de la exposición a un agente químico. Y a partir de aquí se originan una serie de reacciones a nivel político dentro del mismo Japón, pero también a nivel internacional, que llevan a una serie de políticas globales de prevención para el control del riesgo a partir de la exposición a mercurio. En Costa Rica se documentan también algunos casos accidentales, como por ejemplo el caso de los estudiantes en la isla de Chira, que se contaminaron con mercurio a partir de la exposición a este agente que se había extraído de un laboratorio. Al mismo tiempo también tenemos casos como el de Cruzitas, por ejemplo, donde se ha documentado incluso por la prensa la devastación ocurrida en este ecosistema y el vertido de mercurio a las aguas superficiales. Es decir, en el país no escapamos a los procesos de contaminación por mercurio. Se documentan, digamos, otros estudios hechos en Costa Rica porque ya constituye una preocupación que es asumida por el Estado. ¿Por qué es peligroso el mercurio para la salud humana? Bueno, aquí vamos a estar conversando sobre algunos elementos relativos a la toxicología del mercurio, la toxocinética y la toxodinámica, es decir, desde el momento en que el ser humano entra en contacto con el agente químico, cómo se absorbe, se acumula, cómo se excreta y los órganos blancos que pueden estar entonces comprometidos a partir de este proceso. Por supuesto también las consecuencias fisiopatológicas y las enfermedades que se pueden producir a nivel agudo, es decir, en el corto plazo, debido a la exposición a altas dosis, pero también, y esto es lo más peligroso y lo que más llama la atención a los epidemiólogos, es la intoxicación crónica, es decir, los procesos crónicos se producen a partir de la exposición a pequeñas dosis durante largos periodos de tiempo y tienen efectos muchas veces solapados, donde no se identifica el agente que pudo haberlo estado originando. Por supuesto, existen varios grupos de alto riesgo a nivel ocupacional, por ejemplo, mineros, joyeros, dentistas, laboratoristas, personas que trabajan en la agricultura, porque el mercurio es componente de múltiples plaguicidas, de ahí su carácter tóxico hacia la vida animal y hacia la vida vegetal. Pero hay que tener presente que hay dos formas de mercurio que desde el punto de vista epidemiológico son muy importantes. La primera de ellas es el mercurio que ingresa por la vía respiratoria, dada su capacidad de volatilizarse
ingresa a partir de los alvéolos, que es una superficie de absorción de gases, en una mezcla con otros gases, y a partir de aquí se produce todo un proceso de traslado hacia otros órganos donde va a ocurrir metabolización e incluso acumulación. Es muy activa y muy importante esta vía, y esta es probablemente la que originó la intoxicación de los estudiantes en la isla de Chira, por ejemplo. Por otro lado, otra forma de mercurio que tiene una gran importancia desde el punto de vista epidemiológico y toxicológico es el metilmercurio, que he mencionado. Cuando el mercurio se adjunta a átomos de carbono e ingresa en la cadena trófica, forma parte del mundo vegetal, del mundo animal, se acumula en el ser humano también, que se alimenta de estos elementos nutricionales, tiene una forma muy fácil de absorción a través de la vía gastrointestinal. Entonces, a partir de aquí también puede metabolizarse, puede absorberse, puede metabolizarse, puede acumularse, y causando también daños importantes. La vía respiratoria tiene una tasa de absorción de un 80%, por eso es que se dice que es una vía muy efectiva. La misma tasa de absorción que tiene para el mercurio, para el metilmercurio por la vía gastrointestinal, un 80%. Es decir, es muy hábil como tóxico, pasando las membranas más importantes, las superficies de absorción más relevantes que tiene el ser humano en su cuerpo. Por supuesto que a través de la piel también, que es la tercera vía ambiental, toxicológica ambiental relevante, pero la vía aérea para los gases, los vapores de mercurio, la vía gastrointestinal para el metilmercurio. La primera, es decir, la vía aérea, es muy importante en las ocupaciones que trabajan con mercurio, incluso en la población general, cuando hay accidentes, debido a que se rompe una luminaria, se quiebra una lámpara que contiene mercurio, pudiera ingresar fácilmente por la vía aérea si no se toman las medidas adecuadas, pero es más una vía de carácter ocupacional. Y por otro lado, la vía gastrointestinal con el metilmercurio, que es una vía sumamente relevante y fue la que ocasionó el brote, la situación, el evento masivo en Minamata, a partir de metilmercurio por la vía gastrointestinal. Pasa a la sangre, después de absorberse, y a partir de aquí se va al hígado donde se metaboliza, se desactivan, se ionizan estas sales, se hidrolizan y se excretan. Por eso hay algunos órganos que son órganos blancos y que pueden desarrollar procesos cancerígenos, como el caso del hígado, que es el encargado de metabolizar, lo mismo sucede con otros metales. Pueden generarse procesos cancerígenos también en el riñón, que es un órgano excretor por excelencia, de filtración, para expulsar los metabolitos del mercurio. Pero otros órganos importantes, y que quiero aquí llamar la atención, y que por esto se habla de que el mercurio es un agente neurotóxico, es la posibilidad que tiene de ingresar al encéfalo. Es decir, es capaz de superar la barrera hematoencefálica, llegar al cerebro, al cerebelo, y allí producir afectaciones a las neuronas en su metabolismo, y por lo tanto las consecuencias que puede tener, que les mencionaba al inicio, de las demencias, pero también los cambios que se producen, por ejemplo, en niños debido a la exposición a mercurio, en sus conductas, en su aprendizaje, y está documentado en la bibliografía. Así que hay una acumulación importante en el cerebro, casi que es de un 6% del mercurio que ingresa, fíjense, 80% por la vía aérea, 80% por la vía gastrointestinal. De ese 80%, un 6% puede acumularse en el cerebro. De ahí el papel que tiene desde el punto de vista neurotóxico. Así como otros órganos, porque los músculos también tienden a acumular mercurio. Y como les decía, el hígado, los riñones también lo hacen. Por supuesto, en la sangre siempre hay una parte importante
del total de mercurio que ha ingresado, que está circulando y que se encarga de distribuir y de excretar el agente. Así que se documentan una serie de afectaciones que van desde las más leves, como por ejemplo las afectaciones que se pueden producir a nivel del sistema nervioso periférico, como por ejemplo el accidente ocurrido en la isla de Chira, por ejemplo, o lo que se vio en Minamata también, ¿verdad? Es decir, son efectos agudos, exposiciones a altas dosis, por ejemplo, en algunos animales, en el brote de Minamata se pudo documentar y se logró registrar importantes afectaciones en el sistema nervioso periférico, es decir, la descoordinación de movimientos, la pérdida de funciones de los miembros superiores e inferiores, una afectación importante desde el punto de vista agudo. Pero desde el punto de vista crónico, las afectaciones todavía son más preocupantes porque las demencias en general, ¿verdad? Como por ejemplo el Alzheimer o incluso el Parkinson, para poner dos ejemplos de demencias muy frecuentes, se sospecha que hoy día que detrás de estas demencias, que son cada vez más frecuentes, se encuentra la exposición a agentes tóxicos de origen químico, como por ejemplo el caso del mercurio, ya que ya no solo se produce una afectación en el sistema nervioso periférico, sino se produce una afectación en el sistema nervioso central, por lo que les mencionaba la acumulación a nivel del cerebro. Así que hay órganos blancos que pueden desarrollar procesos cancerígenos como el riñón, el cerebro. Es importante mencionar que el mercurio es un inhibidor enzimático, inhibe la colinesterasa, que juega un papel importantísimo en la transmisión del impulso nervioso. Por eso es que se pierde la movilidad y se genera, digamos, incapacidad para desplazarse o la funcionalidad que tienen los brazos y las piernas como consecuencia de la exposición a mercurio. Ya no es una consecuencia directa, sino indirecta por la inhibición enzimática. Así que a nivel de ocupacional, por la exposición ocupacional, hay una serie de síndromes que se pueden generar, síndromes digestivos, neurológicos, renales, oftalmológicos, pero a nivel del público general, y esta es la mayor preocupación en la epidemiología, no quiere decir que no nos interese lo que suceda en ambientes ocupacionales. Esto es muy, muy importante porque allí se dan pequeños brotes y hay personas que al final de su vida laboral pueden desarrollar enfermedades irreversibles, degenerativas, que limitan su calidad de vida e incluso hasta la misma vida de las personas. No es que eso no sea importante, sino siempre en epidemiología estamos preocupados por los eventos masivos, los que afectan a grandes cantidades de población, a la sociedad en general. Y aquí es donde nos vamos al público general y los procesos crónicos que se pueden dar a consecuencia de la exposición al metilmercurio, como el sucedido en Minamata. Mencionar tres cosas: carcinogenicidad, es decir, desarrollo de cáncer en órganos blancos, como acabo de mencionar, hígado y riñones sobre todo, también puede ser cerebro. Neurotoxicidad, sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, enfermedades neurodegenerativas irreversibles. Teratogenicidad, que les mencionaba. ¿Qué significa esto? La posibilidad que tiene de pasar la barrera placentaria, el mercurio, como lo hacen otros metales, afectando al embrión y afectando al feto. Esto obviamente afecta la reproducción, que es un elemento social de gran relevancia para un país, por ejemplo. Así que, en síntesis, pudiéramos decir que el mercurio es un agente tóxico que está en nuestro ambiente, que es preocupación de las personas y es preocupación del Estado actuar para poder controlar, porque es posible prevenir a partir del control de la exposición
a partir del conocimiento que se tiene del entorno de cada quien, a partir de la prevención que se puede hacer de los procesos de contaminación de nuestros espejos de agua, de nuestras cuencas fluviales y marinas. Y eso se lo digo porque está en sus manos la capacidad de prevenir, la capacidad de promover la salud. De esta forma terminamos esta sección informativa sobre el mercurio y su papel como agente tóxico, y los invitamos a seguir informándose sobre esta característica y sobre todo las formas de actuar a nivel individual y social. Muchas gracias. Cuando escuchamos hablar del mercurio, creemos que es un tema para científicos, para profesores del área de las ciencias naturales o quizás para investigadores, pero resulta que el mercurio invade tanto nuestras vidas que lo tenemos en nuestra casa, en nuestros ambientes de trabajo, en nuestros ambientes escolares. Es por eso que ahora vamos a escuchar qué hace Costa Rica para controlar el efecto del mercurio en nuestras vidas. Esto estará a cargo de la licenciada María del Mar Solano del Ministerio de Ambiente y Energía. Les voy a hablar del convenio de Minamata sobre mercurio, pero antes de hablar realmente de lo que es el convenio, primero tenemos que entender qué es el mercurio, dónde lo podemos encontrar y por qué es que se hizo un convenio solo para un elemento. Entonces, el mercurio es un elemento de la tabla periódica, es un metal líquido a temperatura ambiente con múltiples propiedades, sumamente versátil, dado para diferentes usos industriales y de uso médico, entre otros. El mercurio lo podemos encontrar en diferentes productos, se encuentra más cerca de nosotros de lo que creemos. Por ejemplo, lo podemos encontrar en diferentes productos como termómetros, cosméticos, dispositivos electrónicos como fluorescentes, switches, entre otros. También de uso dental, como en las amalgamas dentales, y a su vez también como preservante de algunas vacunas y también en ciertos productos que consumimos. El mercurio también es utilizado a nivel industrial y este lo hace disponible al ambiente a través de sus emisiones y liberaciones. Por ejemplo, algunas actividades que lo utilizan son la minería de oro artesanal, las plantas de cemento, las plantas de producción de cloroálcali, las de cloruro de vinilo, también las plantas para la producción de energía a partir de carbón, los rellenos sanitarios, las plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros. Todas estas actividades liberan el mercurio y lo emiten ya sea al aire, al agua o al suelo a través de todo un ciclo. Pero una de las principales acumulaciones o donde se da, por ejemplo, es en los peces. Ahí se empieza a bioacumular y a biomagnificar y eventualmente vuelve a nosotros en los peces que consumimos. En el año 2010, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente hizo un estudio sobre las emisiones producto de las actividades industriales y reveló que el 37% de las emisiones de mercurio provenían de la minería de oro artesanal. El segundo lugar lo ocupa la combustión de combustibles fósiles, el tercer lugar lo ocupa la producción de metales no ferrosos y el cuarto lugar en la producción de cemento. Este mismo estudio se repitió en el año 2018 con cifras muy similares, lo cual resulta preocupante. El primer lugar siempre lo ocupó la minería de oro artesanal, el segundo lugar la producción de energía a partir de carbón, el tercer lugar la producción de metales no ferrosos y el cuarto lugar la producción de cemento. Todas estas emisiones y liberaciones y a través de los productos que consumimos afectan la salud humana. Esta afectación se da principalmente en el sistema nervioso central y también se pueden ver afectados otros órganos y también se ha visto que hay afectación fetal. A nivel mundial, el hito
que marcó un precedente sobre el mercurio y a partir del cual se le dio el nombre a este convenio, fue el desastre que ocurrió en la bahía de Minamata, en donde en la década de los años 50 se vertió mercurio a esta bahía, provocando una contaminación de los peces, siendo estos la base nutricional de esta población. A partir de esto y de las consecuencias que provocó es que este convenio lleva ese nombre. En el año 2009, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente inició las negociaciones de un instrumento legalmente vinculante sobre mercurio. Entre el año 2010 y el 2013 se llevaron a cabo las negociaciones de este convenio, culminando en el 2013 con el documento final del convenio de Minamata. En el 2013, todos los países firmaron en Japón este convenio. Costa Rica, mediante el proyecto de ley 14.426, aprobó en el año 2016 este convenio y fue publicado en la Gaceta en octubre del 2016 mediante la ley 9391. Costa Rica lo depositó en las Naciones Unidas en enero del 2017. Actualmente este convenio cuenta con 123 ratificaciones, es decir, 123 países que forman parte de él. Los temas más relevantes del convenio de Minamata tratan de abarcar todo el ciclo de vida de este compuesto, es decir, desde que se extrae de manera primaria, los diferentes usos en los diferentes productos, los procesos de producción, luego qué pasa cuando este producto termina su vida útil, que son ya los desechos, y después las emisiones que puedan provocar estos desechos, ya sea al aire, al agua, al suelo, etcétera, hasta llegar a provocar sitios contaminados. Entonces, de esta manera, uno de los primeros temas que se trata en este convenio son las fuentes de suministro y comercio del mercurio metálico y los compuestos de mercurio. El segundo son los productos con mercurio añadido. Estos son aquellos productos que tienen mercurio para funcionar, como lo son los termómetros, los fluorescentes, entre otros. Otro tema son los procesos de fabricación que involucran el uso de mercurio, los compuestos de mercurio. Es decir, el mercurio aquí se utiliza como catalizador de procesos químicos. No forman parte del proceso del producto que se va a hacer, sino es del proceso nada más. Otro aspecto es la minería de oro artesanal y en pequeña escala. En muchos países del mundo y de Latinoamérica, el mercurio se usa para amalgamar el oro y poder así extraerlo. Otro de los aspectos son las emisiones y liberaciones. En este convenio se entiende las emisiones al mercurio que va al aire y las liberaciones al mercurio que va al agua o al suelo. Los desechos de mercurio, aquí se regulan todos los procedimientos para exportar o controlar los desechos de mercurio que van a ser aquellos productos, como ya mencioné, que terminan su vida útil y se van a convertir en un desecho. Y luego, ¿qué pasa con los sitios contaminados? Es decir, cuando hay derrames o accidentes en donde el mercurio va a contaminar, por ejemplo, el suelo o el agua, etc. También este convenio tiene una serie de anexos, en donde quizás el anexo más importante es el anexo A, de productos con mercurio añadido, que como dijimos son aquellos productos que ya tienen el mercurio inserto. En este caso, este convenio genera un listado de productos que tienen que dejar de utilizarse, exportarse o importarse al 2020. Estos productos, dentro de estos productos se pueden encontrar las baterías, los interruptores, las lámparas fluorescentes, una gran variedad de lámparas de diferentes tipos, también los cosméticos, los plaguicidas que contienen mercurio y también una serie de equipos médicos que involucran el uso de mercurio, principalmente aquellos que son para medir la presión, aunque también están, por ejemplo, los termómetros. Bueno, ya para ir aterrizando más a lo que es Costa Rica y qué ha hecho Costa Rica para la implementación de este convenio, les puedo contar que en el año 2010 Costa Rica desarrolló una evaluación inicial para la implementación del convenio de Minamata, que por sus siglas en inglés se denomina MIA.
A partir de este proyecto se generaron 6 publicaciones, cada una de ellas enfocadas en diferentes aspectos. Por ejemplo, un estudio jurídico sobre qué implica la implementación de este convenio. Por ejemplo, monitoreo ambiental en diferentes áreas prioritarias que se identificaron con un grupo de expertos. Otro es la evaluación de la minería artesanal y el uso de amalgamas dentales en Costa Rica. Otro de los aspectos fue un estudio socioeconómico sobre las implicaciones económicas de la sustitución de estos productos con mercurio y también la sustitución del uso de mercurio en la minería de oro artesanal. Entonces, a partir de estos estudios, se convocó a un taller con las diferentes instituciones y actores interesados en el tema para ver cuáles eran los principales temas de interés para Costa Rica. Producto de este taller, se identificaron 3 aspectos claves para nuestro país en donde debemos de iniciar las acciones. Uno de ellos es los productos con mercurio añadido, el segundo de ellos fue la extracción de oro en la minería artesanal y el tercero de ellos son los aspectos relacionados a la salud. Al respecto, ya Costa Rica ha hecho una serie de actividades tratando de promover la sustitución del mercurio o la eliminación del mismo. Uno de ellos fue la entrega de termómetros infrarrojos a diferentes hospitales y clínicas del país. El segundo fue actividades de capacitación para las comunidades mineras en procesos para la extracción del oro libres de mercurio. El tercero de ellos ha sido la exportación de desechos de mercurio para su respectivo tratamiento. Estos desechos eran provenientes principalmente del sector hospitalario de salud pública del país, pero también de otros sectores. Luego también se entregaron contenedores herméticos a los diferentes hospitales para que pudieran almacenar los desechos de mercurio que se generan después de esta exportación. Ahora bien, también tenemos una serie de actividades actualmente en proceso. Uno de ellos es la elaboración del reglamento técnico para la regulación de luminarias en Costa Rica, es decir, se va a fijar los umbrales de mercurio que pueden contener estas luminarias para entrar al país. También se está trabajando en un plan nacional de acción para la reducción o eliminación del mercurio en la minería. Ese es un proyecto nuevo que está iniciando este año y esperamos lograr el objetivo. El tercero de ellos es un decreto para la prohibición precisamente de los productos que se mencionan en el anexo A de este convenio, del cual Costa Rica tiene el compromiso a partir del 2021 dejar de exportarlos e importarlos. También se está trabajando en una directriz para la promoción de la compra de proyectores libres de mercurio en las instituciones públicas. De esta manera, Costa Rica sigue avanzando con pasos firmes en la implementación del convenio de Minamata y también mediante una participación activa en la conferencia de las partes de este convenio, la cual es la reunión global en donde participan todos los países que han ratificado o aprobado este convenio, en la cual se toman las decisiones más importantes para continuar con el trabajo establecido en este convenio. Desde el Ministerio de Ambiente y Energía reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando con todas las instituciones sobre este tema.